Profe, ¿Qué disculpe, tal? ¿Cómo ¿cómo está está? Pedro? Buenas tardes. Gusto en Ingeniero, saludarte, Pedro. igualmente, ingeniero, disculpe, mire, yo le quería hacer una consulta con respecto a la defensa del TP9. Pues se te entrecorta, Pedro, no se te escucha. Eh, Si quieres, Creo que hazla molesta a hazla la por el chat. profesora porque Hazla pensé que por era el hasta el chat. día. Bueno, Hazla de por el chat. acuerdo. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, Pedro, a ver si me puedes preguntar y te respondo. Hola, Pedro. Sí, Pedro. Dame 2 segunditos, Guillermo, que le contesto a Pedro. Sí, Pedro, dime, ¿cuál es la consulta? Lamentablemente, Pedro, hasta ayer era la presentación. Ya están hechos los cronogramas y están subidos, Pedro. Fíjate en el aula virtual. Ayer se subieron los cronogramas conforme a lo que habíamos recordado. Era hasta ayer a las 18 horas. Bien me dieron a mí los cronogramas, bien me dieron la conformación de los grupos, automáticamente yo conformé el cronograma y lo puse lo puse disponible en el aula virtual y automáticamente informé por el foro de novedades y ya están publicados los cronogramas. Fíjate, con todos los grupos, es una pena, Pedro, es una pena. Entonces tu grupo significa que irá a recuperar en forma escrita. ¿De qué comisión eres, Pedro? Ok, mándame tu grupo. Envíame tu grupo y reprograma. Ya te digo a qué hora es, Pedro, eso van al final. Déjame que mire el, cómo ha quedado. Déjame que estoy viendo cómo ha quedado conformado el cronograma, 4K1. Perfecto. Tu grupo rendiría a las
15, 30 horas. Bien, listo, Pedro, perfecto, coordinado. No te olvides de mandarme por mail. Yo de igual ya tengo los datos de ustedes en el chat, yo lo voy a sacar, pero por ahí no se recuperan. Y los incluyo a las 15:30, que es el último grupo de las 4K1. Así que perfecto, ahora arrancamos con las consultas. Guillermo, te escucho. Sí, estuve leyendo, bueno, en los apuntes, que a veces hablaba de tiempo de asentamiento o Eso es tiempo tiempo de de... establecimiento. Bien, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay autores que ponen tiempo de asentamiento, tiempo de establecimiento, tiempo de menguancia. Hay un montón de traducciones. Establecimiento, ¿cómo le llamabas a ese autor? Bueno, en nociones básicas vi que lo Ajá, nombraba como tiempo de de asentamiento. asentamiento. Sí, Asentamiento, establecimiento, menguancia, es exactamente lo mismo. Es T sub S. bien. Y en el Gavinio vi que hablaba de tiempo de elevación y me Es parecía que se tiempo, refería a es tiempo de crecimiento. pico, ¿no? Ah, tiempo de pico. Tiempo de pico. No es tiempo Perfecto. de crecimiento. Tiempo de elevación es tiempo de pico. A Bien. ver, Gaviño, para que lo traiga el libro, para que lo abra el libro, decime en qué página. Y vamos a ver de qué habla el autor. Ahí lo Para busco no, yo. para no estar deduciendo sin mirar, no vaya a ser que esté hablando del tiempo de crecimiento. Bien, ahí lo busco, profe, ¿no? Un Sí, segundo. dime página, capítulo, directamente dime página y párrafo. Yo Bien. estoy abriendo automáticamente ya el libro de Gaviño, que lo tenemos acá en PDF. Gaviño. Ahí encontré, profe, en la página 205. 205 del libro. Sí, 205, sí. ahí está. Tiempo de elevación. Tiempo de crecimiento. ¿Qué dice? Tiempo requerido para que por el sistema para que su respuesta pase del 10 al 90% del valor final. ¿Por qué? Porque el valor final es el 100%. Sí, ¿Sí?
Nosotros lo definimos, fíjate, cuando definimos sistema de primer orden, lo define él como sistema de primer orden, en este caso. ¿Sí? El tiempo de elevación se lo define más que nada para el sistema de primer orden. ¿Por qué? Porque nunca tienen sobrepico. Bien. ¿Está claro? ¿Por qué no tienen sobrepico? Es una pregunta parcial. Eso lo tienen que estudiar. ¿Por qué los Sí. sistemas de primer orden no tienen sobrepico? Entonces, nunca tienen tiempo de pico. Entonces, para ellos, alcanzar el valor final requiere del tiempo que nosotros llamamos tiempo de crecimiento, y ellos alcanzan del 10 al 90%. Nosotros, en los sistemas subamortiguados, le llamamos tiempo de crecimiento el tiempo que tarda el sistema en tocar por primera vez, porque nosotros recuerden que oscila alrededor del set point. Para los subamortiguados era de 0 a 100, ¿verdad? Y claro, porque lo subamortiguado es que oscila alrededor del set point, entonces lo toca n veces. Bien. Perfecto. Este es tiempo de elevación, es tiempo de crecimiento. Ahí está toda la tabla, mira, ahí te lo dice. Sí. Sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Ahí está el machete. Ahí está el machete para el examen. Ahí lo tenés. Y es el tiempo de elevación. Sí. Es el tiempo de elevación, es el tiempo de crecimiento nuestro. Perfecto. Menos Además, mal que lo, sí. Menos mal que los vimos. Menos mal que los vimos, porque para mí el tiempo de elevación hubiese sido el tiempo de pico, pero no. Es el tiempo de crecimiento nuestro. Tiempo de elevación para Gaviño es el tiempo de crecimiento nuestro. Por eso tienen que interpretar lo que te dice. Sí. ¿Está? ¿Y tú qué habías deducido? Yo sí había interpretado de que se trataba del tiempo de crecimiento, Excelente, excelente deducción. Excelente. Dime por qué. porque estaba muy parecido No, no, esa es la peor respuesta que me tenés que dar. Bien. Porque vos no podés comparar por parecido de palabras, tenés que comparar por interpretación. Si crece del 0 al 90%, ¿significa que alcanzó el valor final? No, No, no alcanzó el valor final. Si no alcanzó el valor final, quiere decir que está por debajo, sí, pero está por debajo, próximo. Entonces, ¿cuál sería lo más cercano al 90%, el 100%? claro, Esa es la interpretación. bien, Se acerca al valor final por debajo. ¿Y qué se acerca al valor final por debajo? El tiempo de crecimiento. perfecto, ¿Está? sí, Obviamente, en los de primer orden, que son los sobreamortiguados, los sobreamortiguados lo tocan el infinito. ¿Está claro? sí. Si vos lo estudias la gráfica, por eso es lo que decimos nosotros, los sobreamortiguados no tienen parámetros. Claro, por eso no lo estudiamos nosotros, Por eso no estudiamos lo estudiamos. Si sí, bien los de primer orden sirven para entrar al de segundo orden, no tienen los parámetros. ¿Por qué? Porque todos los de primer orden son sobreamortiguados. bien. Bien. Eh, bueno, de una pregunta también que tenía, que me surgía la duda a veces, Uh-huh. sabíamos que, bueno, que los parámetros de la respuesta transitoria eran, bueno, el tiempo de crecimiento, el tiempo pico, el sobrepico, el tiempo del retardo, el tiempo de establecimiento. Excelente. Eh, y yo quería ver los parámetros del sistema, ahí ya hablábamos de omega sub n, omega sub d, Sí, señor. zeta, y yo Dependiendo, dudaba, ahí va, veamos. Cuando te hablan del parámetro del sistema, lo primero que tenés que ver es en dónde te definen el sistema. en el plano complejo. No. Si yo te hago un diagrama en bloque que dice RT, G1 de T, G2 de Ah, T, Y de T, H de T, ¿dónde te estoy definiendo el sistema? en el plano real. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del sistema? Eh, Profe, en ese caso los parámetros del sistema serían los mismos que estamos hablando de la respuesta transitoria, ¿verdad? Porque Sí, serían en el mismo señor. plano temporal.
porque está en el plano real, Sí, cuya variable temporal es R. Ahora, si yo te lo defino al diagrama en bloque, RS, G1 de S, G2 de S, Y de S, H de S, ¿cuáles son los parámetros del sistema? son los parámetros que ya había nombrado Guillermo, que eran omega sub n, Correcto, z, correcto. ¿Por qué? Correcto, ¿por qué? porque están definidos en el plano de los complejos. Correcto. ¿Y qué se define en el plano de los complejos? Los parámetros de la función de transferencia. ¿Y qué se define en el plano Exacto. real? Los parámetros de respuesta transitoria. Ojo, Sí, por eso le digo, guarda, el parámetro del sistema se tiene que ver dónde está definido, Bien, dónde se define el sistema. Si yo te digo si está definido en el temporal, los parámetros del sistema son los parámetros de respuesta transitoria. Ahora, si nosotros estamos hablando de la función de transferencia, ¿cuáles son los parámetros del sistema? omega sub n, serían, omega sub d, z, Correcto, ¿por qué? porque la función de transferencia está en el plano complejo. Sí, señor. ¿Se dan cuenta la sutileza y la pequeña sutileza que hacen que definan bien o mal los parámetros? Sí, Hay que ver dónde está definido el sistema. Es lo que les dije desde un comienzo en la segunda clase. Guarda cuando se defina el diagrama en bloque, o lo defino en los complejos o lo defino en los reales. bien, Y en función de dónde está definido, se habla de los parámetros del sistema. Ahora, si hablo de la función de transferencia y estoy hablando de los parámetros del sistema, desde luego que está en el complejo, entonces z, omega sub n, omega sub d, no hay más. profe, y el ángulo phi y la ganancia K, esos también son parámetros, tengo entendido yo. Y sí, porque z y k, z, phi, el ángulo depende de z Sí, y depende de omega sub n. Y k depende de z. O sea, pero según no son el, parámetros de la función de transferencia. claro, Guarda. Nosotros hablamos de parámetros. Los parámetros del sistema son los parámetros de la función de transferencia, bien, que estrictamente son z y omega sub n. Omega sub d es un parámetro derivado de z omega sub n. sí, Phi es un parámetro derivado de z y omega sub n. Y k es un parámetro derivado de z. bien, ¿Te das cuenta? Sí, son parámetros, pero no son parámetros directos, son parámetros derivados y no están en la función de transferencia, porque la función de transferencia es con omega sub n al cuadrado sobre claro, s por 2z omega sub n por s más 2z omega sub n. ¿Cómo es la función exacto, de transferencia? Omega sub n al cuadrado sobre s por s más 2z omega sub n. ¿Está bien, claro? sí, Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Z y omega sub n. Los otros también son parámetros, pero no son parámetros de la función de transferencia, son parámetros que se derivan de los parámetros de la función de transferencia. perfecto, sí, profe, muy claro eso. Fíjense, obviamente les digo, para aquel que no llegue a promocionar, así son los exámenes finales de este tipo de preguntas. Ojo, los parciales son iguales, ¿tá? Sí, Pero bueno, cuando se rinde oral, charlamos de esta manera, ¿ok? bien, ¿Qué es lo que tiene teoría de control? Una palabra cambia el concepto de todo, entonces la tienen que tener muy clara. Si yo le pongo, si el sistema no es tal cosa, y si le pongo, si el sistema es tal cosa, y después concluyo de la misma manera, una respuesta falsa y otra respuesta verdadera. sí, ¿Sí? Si yo pongo similar o pongo igual, es completamente distinto el concepto en teoría de control. bien, Entonces yo puedo poner similar y la respuesta es falsa, y yo pongo igual, la respuesta es verdadera. ¿Se dan cuenta las sutilezas que cambia completamente una pregunta en falsa y verdadera? Por eso es muy sencillo fallar en teoría de control, porque si no tienen claro el concepto, una palabra mal interpretada hace que respondan mal. bien. Profe, Por eso también yo, vi, por sí, eso yo les digo, chicos, lean mucho, interpreten, y vengan y charlemos en las consultas todas esas dudas interpretativas que tengan, porque si ustedes se quedan con que han entendido lo que han leído y realmente no han leído bien,
y van y contestan conforme a eso y sin haber consultado, y normalmente no se han sacado la duda, Claro. han concluido sin discutirlo. Bien, sigamos. Eh, bueno, también vi que hablaba en el Nociones Básicas Ajá. de marginalmente estable o marginalmente inestable. Y se me venía a la cabeza si también se podría hablar de, por ejemplo, de estabilidad relativa y de inestabilidad relativa, o si la inestabilidad no puede ser relativa, digamos, es absoluta. No sé por qué se me venía eso a la cabeza. No, puede haber una inestabilidad relativa también. ¿Por qué? Porque la inestabilidad relativa viene asociada a a cuán lejos de, a ver, cuán alejado hacia infinito positivo está la parte real. Cuando Claro, más cerca va a ser relativamente menos inestable. Y bien, cuando si más alejado del origen hacia el lado derecho esté, más inestable va a ser. Pasa exactamente lo mismo si hablamos de estabilidad relativa y inestabilidad relativa. Va a ser relativamente menos estable cuando los polos más cerca del origen estén perfecto. del lado izquierdo. Claro, Entonces, si yo me voy acercando, va a ser relativamente menos estable y relativamente menos inestable. Obviamente en sentido contrario, porque sí, la relatividad se va achicando hacia el, el origen, o sea, el eje. Yo me hablo origen porque siempre estoy pensando como si fuésemos siempre marginalmente estables, pero a medida que yo me acerco al eje imaginario, es relativamente menos estable y relativamente menos inestable, porque claro, es más fácil traccionar un polo que esté apenas corridito hacia la derecha, es traccionarlo hacia la izquierda, que un polo que esté cerca del infinito positivo, traccionarlo. ¿Me explico? sí. Por ejemplo, en el criterio del root, nosotros decíamos que determinaba la estabilidad absoluta, ¿cierto? Sí, Y bueno, pero también habíamos visto una forma como de engañarlo al criterio de Root para saber qué tan estable era, sí, correcto, correcto. pero sigue hablando, seguimos hablando de estabilidad absoluta, por más que Absoluta, sea claro. estable. ¿Por qué? Porque la relativa es la que te dice dónde está ubicado el polo. En lugar de las raíces te dice con K dónde está el polo, Bien, físicamente dónde está el polo. Entonces vos sabés qué diferencia, o sea, vos sabés tu menos sigma, dónde está. claro. O sea, concretamente con el K vos sabés cuánto vale menos sigma. ¿Verdad que sí? Ahí, ahí sí podemos hablar de estabilidad relativa. Claro. Bien, Si bien nosotros lo canchereamos al criterio de Root para ver si está más cerca o menos cerca del origen, porque solo trabajamos con polos reales, no sabemos físicamente exactamente dónde está. Entonces sabemos que sigue siendo estable. claro, ¿Sí? Está más o menos cerca, más o menos lejos, pero no me sirve el más o menos. Ese más bien, o menos me lo da el lugar de las raíces. ¿Sí? La posición exacta me lo da el lugar de las raíces en función de la ganancia. claro. Bien. Ujú. Profe, y al ángulo phi, o sea, repasando un poco el criterio de Root, la diapositiva de la teoría, cuando teníamos la entrada delta de Dira, A ver. sí, Criterio de Root. No tenemos sí. nada que ver con el ángulo phi. No, no, una cuestión particular de una de las primeras diapositivas, cuando usted nos mostraba un gráfico que teníamos una entrada era el delta de Dira y la otra era con el escalón unitario. Y veíamos que en un caso sí había ángulo y en el otro no. No sé Pero si más o menos. eso no tiene nada que ver con la estabilidad, con el No, 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 criterio. esto ya es de otra cosa lo que le estoy preguntando, digamos. No es con relación a la estabilidad. Ah, dime. Eh, por lo que yo veía en esa diapositiva, digamos, este,
el ángulo no existía si solamente teníamos polos complejos y no teníamos ningún otro polo. En el caso de delta de Dirac, que no genera polos, por ejemplo. Bien, eso es primer parcial, Sí, 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 sí. función de transferencia. Y después veíamos en el caso cuando la entrada era el escalón unitario, que como la entrada sí generaba polos, ahí sí había ángulo Y phi, claro, digamos. ¿por qué? Porque es el ángulo que genera el polo complejo contra la entrada. Bien, ¿Estamos de acuerdo? sí. Y después, cuando... Como el Sí, impulso no tiene polo, entonces el ángulo complejo no genera ningún ángulo. claro, ¿Sí? Porque phi, ¿qué es? La sumatoria de los ceros con menos la sumatoria de los ángulos de los polos. ¿Pero de qué? Entre el ángulo del polo complejo contra el resto de los polos y contra los ceros. bien. Y a la entrada impulso unitario, al no generar polo, no genera ángulo. ¿Está claro? Claro, sí. Y después por ello, con lo que me mareaba un poco, profe, era cuando, por ejemplo, en lugar de las raíces, ya el ángulo phi lo considerábamos el ángulo entre el eje real sigma y omega sub n. Correcto. Y en ese caso, solamente teníamos un polo complejo, digamos, y no teníamos ningún otro polo. Entonces ahí yo me confundía un poco de por qué en ese caso también no era cero el ángulo. No sé si me explico más o menos. No, Eh, ahí cómo puedo explicar. Que en déjame que el, busque, déjame que sí, busque las diapositivas. bueno, Teoría de control, bases. Profe, yo creo que eso iba por el lado del concepto de omega sub n. Dame 2 segundos que voy a buscar las clases. sí, Déjame que con busque gráfico me la puede explicar mejor, profe. PowerPoint. El lugar geométrico de las raíces. Sí. Vamos a ver. Ajá. Déjenme que ahora vamos a compartir pantalla. ¿Cómo me decía Mauri? ¿Cuál era tu interpretación de la pregunta de Guille? Él se refiere al ángulo phi como el ángulo que está entre el eje sigma y lo que es omega sub n. En cambio, Sí, 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 sí. Este, ese phi, ese es el ángulo. Sí, ¿Ah? En este caso, sacalo al hacer cuenta que no existe eso. No lo miréis al polo, porque no es sí. ángulo entre polo y polo. Es el ángulo entre sigma y omega sub n. Este es omega sub n, la distancia radial del origen al polo. Bien, ahí está mi duda. En el primer parcial consideramos el ángulo entre polo y polo, ¿verdad? Ya les dije eso yo, gente. Si está desplazado supongamos que esto está desplazado. A ver, volver. Supongamos que yo desplazo esto así. Ya. A ver. Supongamos que yo desplazo esto. Oh, caramba. Eso les expliqué millones de veces. Supongamos que yo desplazo eso así. Entonces eso va a estar así. Sí, Este sigma. No es este. Este no es. Es entre el eje y omega sub n. ¿Cuál es omega sub n? Omega sub n distancia es la del distancia polo. radial entre el origen y el polo complejo. No es entre el polo complejo y otro polo. No. Omega sub n es la distancia radial entre el origen y el polo. Este es omega sub n. Y phi es este ángulo. Sí. No es este. No tiene nada que ver el polo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, sí, eso sí, sí entendía, profe. El tema es que lo que a mí me confunde es por qué en este caso, del lugar de las raíces, al ángulo phi lo calculamos de esta manera,
como el ángulo entre el eje sigma, el eje sigma y omega sub n, y antes lo calculábamos con la fórmula de la sumatoria de los ángulos. ¿Me entiende? Porque así es la fórmula. Así es la fórmula. Es un ángulo conceptualmente diferente. Ah, bien. ¿Sí? Conceptualmente. Es más, desde el punto de la fórmula vos vas a tener que phi, fíjate que por demostración phi, en realidad el phi de la sumatoria es el ángulo entre el polo complejo y el polo de la entrada. ¿Está claro? Sí, Y aquí vos no tenés polo de entrada en este caso en el lugar de las raíces. ¿Vos qué tenés? Polos de la función de transferencia. No son polos de R de T. claro. En el lugar de las raíces, y eso es crítico entender, y vamos de nuevo Sí, a compartir la pantalla. Estos polos que dibujamos acá, ninguno es polo de la entrada. ¿Qué es esto? Los polos de la función de transferencia lazo abierto. sí, ¿Y qué phi? Voy a abrirte. Phi en este caso es el ángulo que forma sigma con omega sub n. ¿Sí? sí. Y para nosotros raíz cuadrada es raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado sobre z por un lado, o coseno de z. Sí, Pero el ángulo que nosotros calculamos, que vos me decís, profesor, que lo volvemos a calcular por acá, a ver, en el punto, un poco más arriba creo que. en la sumatoria, acá en la sumatoria esta, ¿sí? Este es K y nosotros calculamos acá, tangente, la sumatoria, ¿sí? Sí, Esto es para ver el ángulo con respecto a los polos, el ángulo que forma el polo complejo con respecto a los polos de la función de transferencia. Ese es un ángulo para ver si es múltiplo de 180 grados, pero el ángulo phi, que es el ángulo entre sigma y omega sub n, es otro ángulo completamente diferente. bien. Es el ángulo de los entre polos, el ángulo phi de la función de la condición de ángulo. Ese es Claro, un ángulo en particular, es el ángulo que forma el polo complejo con los otros polos. ¿Está claro? sí. En realidad vos querés saber cómo es el ángulo de este polo con respecto al resto de los polos, no con respecto al origen. ¿Está claro? Bien, sí, profe. Son dos phi completamente distintos. Lo mismo pasa cuando calculas el phi en la función de transferencia de polos complejos en el primer parcial. Ese Claro, phi es el ángulo que forma el polo complejo con respecto al polo de la entrada. Ese es un tipo de ángulo. Vos fíjate que son varios tipos de ángulos. bien. Una cosa es el ángulo que forma el polo complejo con respecto al polo de la entrada. Ese es un ángulo. El Sí, ángulo que forma el polo complejo con respecto a los ángulos a los polos de la función de transferencia y lazo abierto. Son estos. sí, Y otra cosa es el ángulo que forma el polo complejo con respecto al eje. Y eso está en relación de z omega sub n. Son tres ángulos distintos. ¿Te das perfecto. cuenta? Bien, profe, ahí ya me lo aclaro Está bastante. buenísimo, buenísimo. Me parece excelente. Ojo, está muy buena la pregunta, ¿no? Está muy buena porque es muy sencillo complicarse. Es muy Y era, sencillo complicarse. sí, me resulta un poco difícil también hacerlo Pero por ahí, entender. exacto, ¿no? Me agrada que lo hayas preguntado, pero vos lo tenés que fijarte, en este caso, ¿contra quién calculas el ángulo? Cuando calculamos en el primer parcial
ese phi, ¿sí? Que era el seno trasladado, ¿sí? Más phi. Ese phi era el ángulo que formaba el polo complejo con respecto al polo de la entrada. Cuando calculo el paso 6, creo que es el 6, que es la condición de suficiencia para ver si el punto de prueba S1 pertenece al lugar de las raíces, es el ángulo que forma el polo o el punto de prueba con respecto a los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Y phi es el ángulo que forma el polo con respecto al eje. Perfecto. Y Y se en lo ese toma, caso, sí, y se lo toma, fíjate, omega sub n, y es lo que te dije, no tiene nada que ver omega sub n con la ubicación del polo. Omega sub n es desde. claro, Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. Te agradece, Guille, Pedro, la pregunta que le quedó claro también ahí. buenísimo. Lo que ustedes tienen que ver que omega sub n no tiene nada, no es la distancia entre polo y polo, es la distancia del origen al polo. Por eso le hice el gráfico ese de mover los polos. Y Claro, yo tengo una distancia de polo a polo y no tiene nada que ver con omega sub n, que la distancia radial del origen al polo. Ese es sí, el omega sub n que nosotros trabajamos. Entonces vos fíjate que si vos crees que la distancia de polo a polo vas a sacar 2 omega sub n distintos y 2 phi distintos, completamente distintos. Lo viste en la gráfica cuando lo movimos. sí, 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 ¿Está? bien, Es por eso que en los prácticos se le dio con la profe lugares de las raíces desplazados, claro, para no confundir. para que no se confundan. Es por eso yo decía una cosa es que ustedes tengan una función de transferencia K sobre S por S más 1. Ya está clarito, tengo en 0 y 1, y otra cosa que yo tenga K sobre S más 3, S más 5. Sí, ¿Sí? S más 3, S más 5 es 8, ustedes lo van a tener en menos 3, en menos 5, en menos 4 van a tener sigma A, y ustedes van a creer que omega sub n es la distancia entre el polo y el eje y el extremo izquierdo menos 3. Y en realidad no, es 0 y la distancia radial entre 0 menos 4 sigma y no sé cuál será la parte imaginaria. claro, ¿Está? Es completamente distinto. Es por eso que le dimos con la profe eso. O sea, extremos del lugar de las raíces desplazado, fuera del origen, para que ustedes vean que no tiene nada que ver el omega sub n con la distancia entre extremo izquierdo y polo complejo. ¿Está? Ok, ¿qué otra pregunta tiene? ya le digo, profe. Sí, sí. Profe, yo tenía una consulta sobre la exposición del TP9, Sí, sí. que es cuando nombra las etapas. La etapa B dice especificación del tipo de entradas y el estado de las mismas, es decir, sus condiciones de operación. Correcto. ¿A qué se refiere ahí? Sí, sí, ¿qué tipo de entrada tiene? Analógica, digital. Ujú, Si son analógicas, que miden, ujú. y si son digitales, en condición de reposo, ¿cuánto vale? 0, 1. Y si Ajá, transiciona, ¿qué indica? ujú. Si el estado de reposo es 1, me explican por qué es 1 y por qué. Porque ustedes pueden tener que en estado de reposo un tipo de sensor sea normal cerrado, Ujú. entonces es 1. El Ajá, típico caso es bien. la barrera fotoeléctrica. Sí, sí. Es la barrera fotoeléctrica de los dos primeros problemas, que es exactamente el mismo funcionamiento de una puerta de ascensor. Vale 1 el haz de luz. ¿Por qué? Porque un emisor receptor envía un haz de luz, pega en un espejito y vuelve. Entonces, si ve luz, vale 1. Quiere decir que no hay presencia de persona. Cuando yo paso, ahí corto el haz de luz, vale 0. Entonces, con presencia de persona. Es distinto, fíjense, al sensor de nivel. Es sin detección vale 0, con detección vale 1. Ujú. Listo. Porque, fíjense, los sensores esos son normal abierto. Cuando detectan, se cierra y vale 1. En cambio, los fotoeléctricos
Sin detección vale 1. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna interferencia. Con detección vale 0. ¿Por qué? Porque cuando detecta una persona, ¿qué es lo que hace? El haz de luz se tapa, entonces no llega al espejo a rebotar, entonces vale 0. Por defecto, en reposo vale 1, accionado vale 0. Entonces, ahí la fotocélula es normal cerrado, que quiere decir que vale 1. Cuando pasa una persona, ¿qué es lo que hace? Corta el haz de luz, se abre, vale 0. Transición a 0. De normal cerrado, transición a normal abierto. Y los sensores de nivel son normal abierto. 0 sin detección de líquido, 1 con detección de líquido. La fotocélula es 1 sin detección de personas, 0 con detección de personas. Es como si yo tuviese un piolín y cuando pasa la persona, corte el piolín. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición de operación y de proceso. Usted me profe, este sensor en campo es normal cerrado. Entonces quiere decir que sin detección vale 1. Cuando se acciona o con detección de movimiento, de operación, o lo que sea, se abre. Ok, Esa es. listo, profe, gracias. No, por favor. Profe. ¿Sí? Hay también en nociones básicas, ¿Sí? vi que hablaba de que, bueno, de que omega sub n tiene un efecto directo sobre el tiempo de crecimiento, el tiempo de retardo y el tiempo de establecimiento, ¿Por qué? pero, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, Porque, bueno, lo que yo interpreté es principalmente viendo la fórmula de cómo se calculan esos tiempos. Correcto. Está omega sub d, y bueno, omega sub d se calcula en base a omega sub n. Correcto. Eh, y me dice que, pero que no interfiere en el valor del sobrepico, y bueno, interpreté por la misma razón, porque en la fórmula del sobrepico no está omega. Correcto. Correcto. Es solamente es mirar la fórmula. Porque ¿qué interviene en sobrepico? Z. Correcto. Ahí está, listo. Esa es la respuesta. Bien. Sí, la única duda que yo tenía era, si no interviene el sobrepico, Y es por la fórmula, directamente la conclusión sale de claro, la fórmula, no es que uno lo saque porque sí, mirando la fórmula vos sabés cómo se calcula TC, TP, TS y cómo pero se calcula T, SP. claro, pero el tiempo de pico ahí no tiene nada que ver con el sobrepico, o sea, omega sub n sí incide en el tiempo de pico, por más que no incide en el sobrepico, ¿verdad? Claro, no. Una cosa es el tiempo. ¿Y por Claro, qué omega o sub n incide en el tiempo? Por la frecuencia. Porque fíjense en el gráfico, omega sub nt se llama el eje de las abscisas. Fíjense con el gráfico de la sí, oscilación, se llama omega sub nt. sí, El otro es y de t y este es omega sub nt. A ver bien, si lo tengo acá. A ver, permítanme, no, me voy a cerrar el lugar de las raíces y voy a abrir parámetro de respuesta transitoria. Permítanme que lo abra. De comparto. Parámetro de respuesta transitoria. Vamos a las gráficas, ¿sí? sí, Que es lo que nos interesa. ¿Qué dice ahí? omega sub nt, Entonces, ¿en qué pega omega sub n? En todos los parámetros T. TDS, TP, TC. ¿Está claro, claro? ¿Te das ah, cuenta? Por eso le digo, guarda. El eje de las abscisas es omega sub nt. Por eso omega sub n pega en todo aquello que tiene que ver con T. Porque esta es la bien, frecuencia. sí, Entonces va a pegar en la frecuencia. ¿Ok? bien, profe, ¿Ves? Todos esos detalles lo tienen que ver en la gráfica. No es que yo ponga omega sub nt porque quiero. claro, Y las preguntas salen de ahí. No es que yo las invento, las saco de ahí. bien. Yo tengo una duda, profe, de un ejercicio práctico, pero no sé si, bueno, si los chicos quieren
antes de pasar a la práctica, capaz que quieren sacarse alguna duda de teoría. ¿Alguien tiene alguna pregunta teórica antes de pasar a la teoría? Antes una pregunta práctica, teórica antes de pasar a la práctica. No, profe. Perfecto, pasemos entonces. Bien. Es del TP8, el ejercicio 2U. No tengo idea cuál es el TP8 ejercicio 2U, dímelo. A ver, ahí ahí le digo. Sí, lo que pasa es que no lo resuelvo, Bien. pero Bien. lo discutimos. Sí, sí, ahí le digo. Bien. Bueno, principalmente el ejercicio 2, digamos, nos daba... Por eso era la clase, la consulta de la clase práctica el miércoles. Por eso era el miércoles, para que ustedes digan justamente eso, ejercicio 8.u. Sí lo hablé con la profe, pero no, la verdad que no lo entendí bien del todo, A por ver, eso me pregunta usted también. déjame ver, voy a abrir, yo tengo los prácticos, pero realmente no los resuelvo. Yo resuelvo solamente para los parciales. Bien. A ver, prácticos. 2021. Prácticos parcial 2. TP8. Punto. 2, Ejercicio. ejercicio 2, apartado U. Ejercicio 2, apartado U. Ejercicio 2. No tengo apartado 1. Yo tengo hasta el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y nada más. ¿Es el TP8, profe? ¿Sí te habló? Sí, TP8. Capaz que es una versión actualizada la que tengo yo. A ver, déjame ver. No, digo TP8 final. Capaz que había una versión que me pasó la profe y que no la haya visto yo. Revisión 1. No tengo. En el U tengo el ejercicio 3. No tengo. El No 3 tengo del TP que tengo yo tiene solamente A, B, C y D. el 8. Claro, capaz que hay una versión distinta. Igual el que estoy consultando yo, profe, lo abrí del aula virtual, ¿no? Lo acabo de abrir recién. Ya lo veo del aula virtual. A ver. Uh-huh. Teoría de control, prácticos, es estabilidad, lugar de las raíces, TP8 integrador. Sí. Bien, ¿cuál es el valor del polo para los puntos O, E, Q y R. O, P, Q y E? Bien, Bien, sí. Lo que la profe me explicaba era como los apartados O, P, Q y R tienen sobrepico, sí ¿sí? o sí los polos que yo tenía que encontrar eran polos complejos. Correcto. Eso sí entendí. Es muy Eh, sencillo. Si sí, tú quieres saber cuánto vale, primero, te lo voy a hacer fácil y no te lo voy a resolver. bien. Te dice cuánto debe valer Z para que tenga un sobrepico entre 5 y 7, ¿sí? Sí, sí. Correcto. Si tú tienes Z, puedes calcular K, y si calculas K, sabes cuánto vale el polo. Listo. ¿Está claro? Eh, sí, pero Es ¿qué es lo que pasa? así de simple. Nosotros lo estábamos calculando mal al polo. ¿Por qué? Porque nosotros calculábamos con Z, sacábamos K, así como dice usted, y cuando Sí, poníamos K en la fórmula de S1 y S2 para sacar las sí, raíces, lo sí. ponemos ahí, no nos daba un polo complejo, nos daban polos reales distintos. Entonces cuando le Polo decíamos claro, cuando le decíamos eso a la profe, nos decía, no lo tienen que calcular así, porque le tiene que ser un polo complejo.
Y bueno, ahí es donde no entendía bien yo. ¿Verdad? No lo has calculado bien. A lo mejor, fíjate, si calculaste bien, menos b más menos en ese 1, fíjate, a lo mejor en ese caso, si te sale un z bien, porque hay que ver si lo calculaste bien al k. Guarda, ojo, no Claro, es que, no es que hayas calculado mal el polo, has calculado mal el k, ¿ok? Porque si tienes sobrepico, sí, vos obtuviste un z para tener sobrepico, entonces z tiene que estar entre 0 y 1. claro. ¿Está claro? Si tienes Sí, sí, z está entre 0 y 1, vos vas a tener una ganancia mayor al punto de ruptura. Entonces vos fíjate cuánto vale la ganancia en tu punto de ruptura. Fíjate el K que le calculaste para esos Z y fíjate si tu K es mayor al punto de ruptura. Es la primera manera de ver si calculaste bien el K. sí o sí tiene que ser mayor. ¿Y qué te parece? Sí, Si tu K son menores al punto de ruptura, obviamente que calculaste mal el K. claro. ¿Te das cuenta cómo tenés que analizar los problemas? Sí. ¿Cuál es el Eh, problema de ustedes? Aplican el método y no lo piensan. Ahora estás pensando que el K tiene que ser mayor al punto de ruptura si tiene sobrepico, o no, porque yo te lo dije. ¿Es correcto o no es correcto lo que te estoy diciendo? sí, Porque ahí vas a aplicar un método de memoria. No lo has interpretado. Pues, che, para, si yo tengo sobrepico, ¿qué significa? Que el polo es complejo. Y si el polo es complejo, ¿qué significa? Que mi K tiene que ser mayor al K del punto de ruptura. Veamos si mi K me salió mayor al K del punto de ruptura. Che, conozco el K del punto de ruptura. No, calculemos el K en el punto de ruptura. Es más, sí lo tenés, porque tenés el lugar de la raíz. Entonces, ¿cuánto vale el K en el punto de ruptura? Un medio. Che, ¿me ha salido 3 medios el K? No, me ha salido, qué sé yo, un octavo. No, es menor. Calculo mal el K, por supuesto. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, ¿por qué le van mal en los parciales? Porque aplican de memoria el método, no lo piensan. Si hubieses pensado que tu K tenía que ser mayor al punto de ruptura, lo primero que hubieses hecho es comparar los K que sacaste de esos Z con respecto al punto de ruptura. Si no te salieron, lo calculaste mal al K, por lo tanto, te va a salir mal el polo. ¿Está bien. claro? Sí, sí. Cuando usted me dice que lo calculo mal, ¿se refiere a que use una fórmula incorrecta? ¿O que Correcto, una Ah, relación incorrecta. perfecto. Bien. Está claro que tu K tiene que ser mayor al K del punto de ruptura. Si tenés sobrepico, tenés polos complejos y tenés polos complejos, el K asociado a ese Z tiene que ser sí o sí mayor a qué? Al K del punto de ruptura. ¿Te das Bien. cuenta qué es lo que tenés que pensar? Sí, sí. Y no ir a calcular de memoria con la fórmula, lo tenés que pensar. Perfecto. Los ejercicios no son para resolver como una receta de cocina, pones 5 kilos, no, es para pensarlo, es para pensarlo. Por eso después le va mal en los parciales. Me dice, profe, si yo hice todo, sí, he hecho todo, pero lo he hecho mal. ¿Está claro? Dice, Sí, sí, sí. pero si a mí me da un TDS de 2 horas, y está bien que te des 2 horas, no sé, ahí bueno, ¿para qué lo calculas? ¿Está claro? Sí, profe. Las preguntas tienen una interpretación con respecto al comportamiento del sistema, y ya les dije, un valor analítico puede no tener sentido con respecto al comportamiento. El valor analítico existe, pero dentro del comportamiento del sistema no es válido, no tiene sentido, o sea que no existe. Analíticamente existe, pero desde el punto de vista del comportamiento, no. Entonces, eso se pregunta en los exámenes. No se preguntan si aplicó el método analítico bien, porque el método analítico es dividir, seamos sinceros, chicos, es dividir, poner una fórmula. La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Punto. Si has puesto mal a o b y te va a salir mal, pero ahora si vos has interpretado mal eso y te va a salir mal todo. Claro. Y los exámenes son para interpretar, no para ver si saben reemplazar bien A y B. Eso lo dejemos para la primaria. ¿Está? Sí. Esa era la primera pregunta que tendría que haber hecho. Che, ¿calculó bien el K? ¿Y cómo voy a saber si calculó bien el K? Y si es
Y si es subamortiguado, tengo polo complejo. ¿Por qué? Porque si tengo polo sobrepico, tengo polo complejo. Y si tengo un polo complejo, el K asociado a ese Z tiene que ser mayor que el K al punto de ruptura. Vamos a ver si lo calculé bien. Y si te da menor, has aplicado mal una fórmula. Has utilizado una relación mal. Perfecto. Es así de simple. ¿Y qué bronca me da? Que te lo tengo que decir yo. Pero bueno, excelente la pregunta. Es preferible darse cuenta hoy que uno estaba razonando mal a darse cuenta después del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Pero todas esas relaciones que nosotros las discutimos en clase, aplíquenlas cuando hagan los ejercicios prácticos. Bien. Por eso yo te digo que yo no resuelvo los prácticos. Yo resuelvo directamente los parciales. ¿Por qué? Porque aplico esta lógica. Claro. Si vos aplicas esta lógica, no te hace falta resolver 20. Con que apliques en uno, te sobra. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Quedó claro el concepto? Sí, sí, profe, ¿Te clarísimo. parece? Buenísimo, buenísimo. A ese nivel de razonamiento quiero que lleguen. No quiero que sean unos autómatas como el PLC que hace 27 millones de veces por segundo el mismo segmento. Bien. No tiene capacidad de modificar y cuestionarse o preguntarse algo distinto. ¿Está claro? Sí. Nosotros tenemos capacidad de estar un paso más allá. Vale. Te agradece, Guille, otra vez pedirte la pregunta. Justo que tiene problema con el audio, Pedro, así que te agradece, te dice muchas gracias por la pregunta, que también te está sirviendo muchísimo. Me alegro, Pedro, que te esté sirviendo mucho las clases. Es importante que les sirva a todos. Bien, vale. ¿Alguna otra consulta? Pedro, Nicolás. Por mi parte no, profe. ¿Sabes? Perfecto. Me aflige tan pocos alumnos para consulta, caramba. Hay dos conceptos. Lamentablemente uno deduce de esto. O entienden todo o no entienden nada. ¿En las otras comisiones también, profe? Y sí, fíjate, esta es la clase de consulta para todas las comisiones. Ah, bien. Pensaba que era por comisión. No, esta es para todas las comisiones. Tenemos 161 alumnos en las tres comisiones. Hay tres alumnos de consulta. Pedro, Nico y vos, Guille. 3 alumnos de 161. ¿Te das cuenta por qué me aflige muchísimo llegar al parcial así? Sí. Es lo que yo digo siempre. ¿Qué es lo que hacen? Lamentablemente, teoría de control es muy engañosa en ese sentido. Ustedes tienen un parcial después de un fin de semana, encima largo. Dice, no, estudio en el fin de semana. Estudio el fin de semana. El lunes tienen 7.000 millones de dudas y ya no tienen a quién consultarle. Ya no tienen el lunes, o sea, mañana, ya no tienen a quién consultarle. Porque las consultas son el miércoles y hoy. A mí me llegan el martes, profe, tengo una consulta. ¿Para qué? Le digo. ¿De qué? ¿Qué una consulta médica? ¿Qué tenés? Por consulta de teoría de control ya no vas a hacer. Por eso es engañosa teoría de control, porque vos tenés mucho tiempo antes del parcial. Es más, fíjense, han pasado casi una semana, porque la última clase ha sido el viernes pasado. Entonces, esta semana libre tienen, desde la última clase hasta el parcial, son 10 días casi. Entonces, se confían que llegan a estudiar la materia sábado, domingo, lunes, martes, y se dan cuenta que tiene 7.000 millones de dudas un día antes del parcial. Y si no te la sacaste ese día, fíjate si llegas con esta duda al día del parcial, con esta duda del K. Ponele, no te va a ir mal toda la pregunta, solo el 50%, pero en lugar de puntuar 1, ponele, puntúa 0,5. Y ese 0,5 es la diferencia entre aprobar, no aprobar, promocionar o regularizar. Sí. ¿Te das cuenta? Porque si esta te da 0,5 menos, y una que te dé 0,5 menos, y así empieza a restar.
Pero si vos no llegás a preguntar como hoy esto, ¿a quién le preguntas mañana? O el domingo o el lunes. A nadie. Ya nadie, porque no te contestamos. Claro. Y por eso me aflige tener solo 3 alumnos en la consulta. Me aflige muchísimo, muchísimo. De 161 alumnos, tengo 3. ¿Cómo creen que le va en el parcial? Con la mano en el corazón. Si tengo 3 alumnos en consulta de 161. Va a ser una masacre. Va a ser una masacre el segundo parcial. Y fíjate que el segundo parcial es más complejo que el primero. ¿Por qué? Porque es más sutil la pregunta. Claro. Es mucho más sutil la pregunta, entonces mucho más fácil responder mal. En el primer parcial es más fácil responder bien porque los conceptos son sencillos. Entonces es más difícil equivocarse que acertar. Es por eso que el primer parcial todos se confían porque sacan 8, 9. Al segundo parcial se vienen en picada porque los conceptos son complejos. Son complejos. Y si no lo estudias, no lo consultas, y te va mal. Te va mal. Y te va mal en el parcial, te va mal en la recuperación. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo no los puedo obligar a venir a consulta. Lamentablemente no los puedo obligar. Yo los puedo incentivar, los puedo molestar, los puedo retar si no estudian, los puedo retar si no vienen a consulta, pero la decisión última la tiene el alumno. Yo no. Me encantaría ponerle algo en la comida para que se pongan las pilas y vengan, pero no puedo, no puedo. Yo no los puedo, y mucho menos los puedo amenazar con que vengan o no vengan. Es una decisión de ustedes. Lamentablemente chocan con la realidad el día del parcial, no el día del parcial, al día siguiente cuando tienen la nota. Bueno, en realidad el día del parcial, porque se dan cuenta que no entienden ni una de las preguntas. Pero bueno, sigamos con las consultas y no reneguemos más. Sí, Pedro en este caso me dice que sí, que en esta parte en esta segunda parte de la materia es más propenso a equivocarse por el tipo de concepto que manejamos. Sí, por supuesto que sí. Manejamos más información, dudamos más y nos confundimos 10 meses más. Entonces, cuando más tenemos que estar encima de la materia, encima del profesor, molestándolo, profe, no entiendo esto, como me dijiste, profe, el Gamiño decía esto, perfecto, decime qué página, vamos, lo veamos. Lo discutamos lo que dice el autor, porque a lo mejor el autor está bien y yo lo entendí mal. Entonces, de ahí sale el concepto, que decía, listo, lo entendí bien, perfecto. Perfecto. Pero si no hacemos ese ejercicio y no lo consultamos en el momentito este que tienen conmigo, y va a ser difícil que lo resuelvan, aunque algunos me digan, profe, la tengo re clara, hermoso, excelente, y saquen todo 10, me encantaría. Pero por experiencia sé que no es así. Pero bueno, sigamos. ¿Quién tiene más dudas? Yo ya terminé, profe, por mi parte. Conforme con todas las respuestas, Guillermo, porque a mí lo que me importa, no me importa que me pregunte 10 veces de nuevo. No, no, sí, Y aunque yo me enoje y te rete, vos volveme a preguntar porque yo soy gruñón. Pero lo que yo único que quiero es que cuando salgas de la clase consulta, todo aquello que dudaba, ya no lo dudes, ya quedó claro, no solo qué significa y el procedimiento sobre todo. No el procedimiento práctico, sino el procedimiento lógico, cómo tienes que encarar y contra qué tienes que comparar para ver si vas bien encarado conceptualmente o no. Porque el resultado numérico no es otra cosa que la conclusión de una buena interpretación lógica. Sí. ¿Sí? No, ¿Te das la cuenta verdad que... te das cuenta que el problema este del K no habías evaluado lógicamente bien, por lo tanto te dio un resultado mal? Claro, que es lo que te decía la profe Euge, no tiene por qué darte un polos reales. Si vos tenés sobrepico, a no ser que vos me digas, profe, no tengo sobrepico. ¿Sí? La pregunta decía, a ver, déjame si lo veo. Creo que ya cerré el aula virtual. Ahí lo tengo yo, profe. Ya lo comparto. Dame 2 segundos que lo comparto. Bien, bien. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo estás viendo? Sí, ahí sí. A no ser que vos me digas, profe, no hay un Z para tener un SP entre 5 y 7,
Z me da mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que significa? No hay sobrepico. No hay sobrepico. Claro, porque es sobreamortiguado. Claro. Capaz que Z. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos preguntas y parámetros engañosos y cuando lo calculamos lo tenemos guardadito ahí como que no te da. Y ahí vos me decís, profe, el Z para un SP de 5 a 7% me da mayor que 1, entonces no existe ni para 5 a 7, ni para 7 a 9, ni para 9 a 11, y mucho menos para 11%. No hay un Z válido, no hay un Z válido para que respete esos sobrepicos. Es por eso, fíjate cómo viene la pregunta. Te pregunta cuánto tiene que valer Z para que haya un SP entre 5 y 7, y después te pregunta por K. ¿Por qué? Porque ese K lo reemplazas el menos B más menos. ¿Está? Claro. Pero lo Sí. primero que vos tenés que hacer es que cuando calcules ese K, compáralo con el K del punto de ruptura. ¿Dónde está por acá? K en el punto de ruptura. Vos lo tenés que comparar a este K con respecto al K del punto de ruptura. Y si el K es mayor, la calculaste bien. Y si K es menor, y no existe. ¿Por qué? Y además, SP te tiene que dar. Si un SP te da entre 0 y 1, listo, está hasta las manos, está en el horno. Has usado mal una relación. Porque si Z para este SP te da entre 0 y 1, el K tiene que ser mayor al punto de ruptura, de movida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la idea. Pero Perfecto. ese análisis lógico lo tenés que hacer antes de hacer el cálculo matemático. Porque obviamente obtenés un resultado que vos decís, carajo, me pide sobrepico y tengo polos reales, que es lo que me ha dicho, no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque el K que calculó lo calculó mal. Claro. Has buscado una mala relación para calcular K. Has buscado una relación errónea entre Z y K. Sí. ¿Está? Es por eso que no tienes un K mayor a tu punto de ruptura. Perfecto. Verifica si la pregunta, si la opción no, eso, todo eso, no es engañosa. No vaya a ser que tu Z te salga mayor que 1. Entonces, desde luego que te tiene que dar un K menor al punto de ruptura y desde luego cuando reemplaces ese K te va a dar polo real. Porque no Así es. existe un Z, no existe un Z para esos parámetros que te genere un sobrepico del 7%, del 5, entre el 5 y el 7 y 9 mayor que el 11. No existe. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente es sobreamortiguado. Clarísimo, profe. Muchas gracias. No, por favor, eso es lo que me interesa, que ese análisis lo hagan cuando resuelvan un ejercicio. ¿Cuánto les lleva? 5 minutos más. Que no vayan derecho locamente a reemplazar una fórmula. Para eso existe el lugar de las raíces, para eso existe el análisis de K, para ver cómo se mueve Z. Y como se mueve Z, se mueve K. Y como se mueve K, se mueven los polos. Y como se mueven los polos, tenemos el tipo de parámetros. Vamos a tener omega, omega sub n, omega sub d. Bien. Vale. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Gracias, Pedrito. Me alegro que te haya servido la clase. Nicolás. Por mi parte yo no tengo dudas, profe, pero grabé la clase para mostrársela a los demás compañeros después, por si acaso. Vale, vale. Excelente, 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 excelente. Excelente. Así tú la compartes con los chicos y ellos pueden al menos Yo ver esperaba esto. yo esperaba la verdad de que viniera más gente porque en el grupo todos, algunos chicos estaban dudando sobre a qué hora era la clase de consulta, pero al final parece que ninguno vino porque no estaban seguros de cuál era el link ni el horario, estaban muy confundidos al respecto. Yo Está imaginé en que iba a el... ser a las 7, de hecho les sugerí que podía ser en ese horario, pero aún así no vinieron. Se me hizo raro. No, no. Es más, está, fíjense, figura en, a ver, actividades por ciclo lectivo Zoom. A ver, yo ya les comparto. A ver, actividades por Zoom ciclo lectivo 2021. A ver, no tengo eso acá. Ah, estoy en matemática superior, mil disculpen.
Estoy en matemática superior, ya vuelvo a teoría y control, porque justo estoy tomando examen. Si me dan un segundo, ya vuelvo. No hay problema, profe. Sí, porque estoy tomando examen de matemáticas superiores y estoy en las dos aulas. Y sin querer cerré el aula de teoría y control. Cerré por querer cerrar el PDF que estábamos viendo del ejercicio. Cerré el aula virtual. Ya me voy y lo comparto con teoría y control. Estaba el link puesto. A ver, vamos a ver. Le comparto. Sala de encuentro Zoom, ciclo electivo. Ahí le comparto. Comparto pantalla, curso teoría y control. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ahí Oh, está, dice, consulta teoría parciales, viernes 19/11/2021 desde 19 a 20 horas. perdone, profe, ¿en Ahí qué está. pestaña está eso? Está déjeme, ahí está. Sala de encuentros por Zoom, ciclo electivo. Ah, Fíjense, puede está ser arriba que la de las esto, clases. puede ser que esto se haya habilitado en algún horario del día en la tarde, porque estuve verificando tipo 4 o Esta 5 y no mañana, aparecía. esta mañana lo puse ya. O sea, a mí no Esta me ma- aparecía de mi lado. Qué raro. Ojo, hay muchos problemas con el aula virtual, ¿no? Hay muchísimos problemas con el aula virtual. Muchísimos problemas. Desde la actualización no entran sesiones de Zoom, tengo alumnos que no pueden entrar a clases, pero acá está, mira. Es más, está Profe, arriba de las clases teóricas. sí, por Ahí está. suerte es el mismo link que el de la clase teórica de nuestra comisión, porque yo entré a ese, digamos, Sí, yo y también, me... de Ah, hecho. mira vos, Por mira si vos, las qué dudas bueno. dije, seguramente puede ser que use el mismo link. Miren, no, yo entré por acá, ¿no? Consultas, teoría parciales, viene 19/11/2021, desde 19 horas hasta 20 horas. Ahí entré. ¿Qué es lo que pasa? La sala es la misma. Entonces puede entrar, en realidad cualquiera puede entrar. Cualquiera que entre a la clase teórica, a la clase, a la clase teórica, porque las clases prácticas están creadas por la Profeuge, así que yo no soy el host, pero el que haya entrado por la clase teórica de la 4K3, por la clase teórica de la 4K2, por la clase teórica 4K1, va a caer en esta sala sí o sí. Es exactamente la misma, con la misma clave, todo. Lo pongo para qué, para eso, para que tenga esa posibilidad. Me dice, profe, no me aparece el link. Entra desde tu clase teórica porque es la misma sala. Es exactamente la misma sala. Pero eso estaba habilitado ya desde esta mañana. Es que, verá, yo entré varias veces, busqué por todas partes, incluso fui a esta sección varias veces y como no encontraba nada directamente fui al otro link. Qué raro, qué raro, qué raro. Yo Quizás lo sí haya puse. sido un problema Sí, del aula virtual. sí, el aula virtual está teniendo muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Así que bueno, eh, compártelo con los chicos esta clase para que No hay puedan. ningún problema, profe. De hecho, tengo todas las clases de la 4K1. Se las comparto siempre por si acaso. Sí, sí, hay un compañero de ustedes, la 4K2, creo también, no me acuerdo si la 4K3, César, que está grabando todas las clases y la está subiendo a un canal de YouTube. Hizo exactamente lo mismo que las clases de matemática superior del año pasado y la tiene. Yo ya subí el link. Es más, creo que César me posibilitó subir el link de teoría de control también, que las clases grabadas, ustedes tienen el link de las clases acá, Perfecto. también que las graba César y las sube. Me pasó el link, así que él va subiendo y actualizando a medida que sube una clase nueva. Ustedes tienen todas las clases de teoría y control de la comisión de él, creo que Sí. 4K1, creo que es César, no me acuerdo. Así que bueno, si no tienen más consultas, los veo Dios mediante el día miércoles. Muy bien. Bien, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Nos vemos. Feliz fin de Espero, semana. espero, igualmente, espero haberlos ayudado, espero haber sido claro con las consultas, espero Sí, haberles sacado todas las dudas que tenían y que hayamos analizado de la manera que les haya servido a ustedes y que se hayan ido completamente conforme con lo que consultaron y con lo que recibieron como respuesta, más que nada. así es, profe, muchas Sí, gracias. No, muchas gracias a gracias, profe. ustedes. Que Hasta Nos tengan un luego. vemos. hermoso fin de, vayan repasando, porque ya es lo que les dije alguna vez, para el examen no se estudia, se repasa. Y eso es lo que hace que el examen sea mucho más exitoso. Obviamente, cuando uno repasa, pues, tiene dudas y este es el espacio para que le evacúen. Así que
Seguramente les va a ir bien el día viernes, el día miércoles, así que tranquilo. Saben que cada uno rinde en su horario, está publicado. Bien, Así que profe. bueno, nos vemos. Si Dios quiere, nos vemos. Nos vemos, Quédate profe. tranquilo, Gracias. Pedrito. No te olvides de mandarme por mail al mail institucional. Yo, si bien ya tengo tus datos por el chat, pero igual mándamelo por mail para que yo lo modifique el cronograma de la 4K1 y van a rendir a las 15:30. Hasta luego, profe. Buen fin de. Gracias, Pedro. Ya consulto el mail y lo actualizo y lo subo actualizado ya a la 4K1 del 8 del 12. Buen fin, cuídense.